Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es como el ADN de nuestras sociedades, la Constitución. Vamos a ver de dónde sale el poder, por qué hacemos caso a las reglas y sobre todo cuál es el truco para que los que mandan no se pasen de la raya. Y es que al final todo se reduce a esto. A ver, en cualquier grupo de gente siempre hay alguien que decide. Pero ¿qué es lo que diferencia una ley de, digamos, la orden de un matón? O sea, ¿qué hace que el poder se convierta en autoridad de verdad? Esa es la pregunta del millón. Y es justo lo que el derecho constitucional intenta resolver. Así que este va a ser nuestro recorrido. Empezamos por lo más básico, el poder en bruto. Luego veremos cómo ese poder se gana el derecho a mandar. Después, cómo se le ponen frenos. Y al final llegaremos a la pieza clave, la que lo organiza todo, la Constitución. Venga, pues vamos a meternos en materia. Antes de empezar a hablar de leyes, de constituciones y de todo eso, tenemos que entender la base de todo, la materia prima con la que se construye el sistema, el poder político. Dicho de forma sencilla, el poder político es, básicamente, la capacidad que tiene el Estado para hacer que la gente haga cosas. A lo grande. Es lo que consigue que millones de personas paguen sus impuestos, que conduzcan por la derecha o que, como hemos visto, se queden en casa si hay una pandemia. Y ojo, si no se cumple, pues tiene la capacidad de usar la fuerza para que se haga. Pero lo que de verdad hace diferente al poder del Estado no es que sea enorme o que tenga mucho dinero. No. El punto clave, la distinción fundamental, es que el Estado se reserva el monopolio del uso legítimo de la fuerza. O sea que cuando un policía detiene a alguien, lo vemos como una aplicación de la ley, no como un secuestro. Esa es la gran diferencia. Y esta idea, la verdad, la clavó el sociólogo Max Weber. Su frase es fundamental para entender todo esto. El Estado no solo tiene el monopolio de la fuerza, sino el de la fuerza que se considera justa, que se considera legítima por la sociedad. Y esto nos lleva, de cabeza, a la siguiente pregunta. Claro, porque si el poder fuera solo usar la fuerza, viviríamos con un miedo constante. No sería sostenible. Lo que consigue transformar esa fuerza bruta en una autoridad que la gente acepta es un concepto clave, la legitimidad. La legitimidad es, por así decirlo, ese algo que hace que la gente obedezca, no porque tenga miedo, sino porque cree que quien manda tiene derecho a hacerlo. Es lo que diferencia a un gobierno de una banda de criminales, básicamente. Y otra vez, es Max Weber quien nos da una clasificación súper útil para entender de dónde sale esta legitimidad. A ver, el primer tipo que él describe es la legitimidad tradicional. Aquí la gente obedece, pues, por costumbre, porque las cosas siempre han sido así. Es el poder típico de los reyes, de las monarquías. La justificación es esa, es que siempre ha sido así. No hay que buscarle más lógica, es el puro peso de la historia. Luego está la legitimidad carismática. Esta ya no tiene que ver con la historia, sino con la personalidad de un líder, con su magnetismo. La gente le sigue por sus cualidades, porque lo ven como alguien excepcional, un héroe, alguien con una visión única. Es una forma de poder muy potente, pero claro, también es muy inestable. Si esa persona desaparece, el poder se desvanece con ella. Y por fin llegamos al modelo moderno, el que nos resulta más familiar, la legitimidad legal racional. Aquí ya no se obedece a una persona en concreto, ni a una vieja costumbre. No, se obedece a un sistema de leyes. Se respeta el cargo, la presidencia, el puesto de juez, da igual quién sea la persona que lo ocupe en ese momento. Esta es la base de las democracias actuales. Así que resumiendo, el cambio es brutal. Hemos pasado de formas de poder que se basaban en la fe, en la tradición o en el carisma de una persona, a un sistema que se basa en la razón, en reglas claras para todos. Y este salto, este cambio de mentalidad, es lo que hace posible que exista el derecho constitucional tal y como lo entendemos hoy. Muy bien. Hasta ahora hemos visto que el derecho sirve para legitimar el poder, para justificarlo. Pero es que hace otra cosa que es igual de importante, o incluso más. Lo controla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el derecho es como un arma de doble filo. Esta doble función es fascinante. Por un lado, el derecho le da al poder su razón de ser. Lo convierte en autoridad. Pero por otro, y esto es clave, le pone cadenas, le pone límites. Le dice, hasta aquí puedes llegar. O sea, crea el poder y a la vez lo mete en una especie de jaula hecha de reglas. Y bueno, ¿cómo se construye esa jaula? Pues con una jerarquía, con un orden. El jurista Hans Kelsen se lo imaginó como una pirámide. Y en el pico más alto, en la cima de todo, está la Constitución. Es la norma de las normas, la regla maestra. Todas las demás leyes, todos los reglamentos que se creen, tienen que respetar lo que dice la Constitución. Si no, no valen. Es como el código fuente de todo el sistema legal.
O sea que la Constitución está por encima de todo, vale. Pero esta idea, que a nosotros hoy nos parece de cajón, la idea de que un papel, un documento, esté por encima del poder de un gobierno, de un parlamento o incluso de un rey, pues es una idea bastante nueva y, en su momento, fue absolutamente revolucionaria. Durante mucho tiempo, sobre todo en la Europa del siglo XIX, las constituciones se veían más como una declaración de principios, de buenas intenciones, algo bonito pero sin fuerza real para obligar a nadie. El gran cambio vino de Estados Unidos, ya en 1803, que es cuando se establece de verdad que la Constitución es la ley suprema del país. Y hoy, esa idea es la base de casi cualquier Estado de derecho que se precie. Y ya para ir terminando, es muy útil entender que todo este tinglado se puede mirar desde dos puntos de vista distintos, que no se pelean entre sí, sino que se complementan: la perspectiva del derecho y la de la ciencia política. A ver, la ciencia política mira al Estado y se pregunta, ¿qué es esto y cómo funciona en la realidad? Analiza el poder tal cual es, en la práctica. Es descriptiva. En cambio, el derecho constitucional se pregunta, ¿cómo debería funcionar? Establece las reglas, los límites, los principios que tendrían que guiar a ese poder. Es prescriptivo. Pero ojo, que no son visiones opuestas, para nada, se necesitan la una a la otra. Para hacer buenas leyes, más te vale entender cómo funciona el poder de verdad. Y para analizar la política, necesitas conocer las reglas del juego que marca el derecho. Son, al final, las dos caras de la misma moneda. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si la Constitución es el libro de reglas del juego, la norma suprema, un libro de reglas por sí solo no sirve de mucho. Hace falta alguien que lo interprete y que se asegure de que se cumple, ¿no? Entonces la pregunta clave es, ¿quién hace de árbitro en este partido del poder? Pero bueno, esa es otra historia. Muchísimas gracias por la atención.